La actriz argentina Lorena Meritano, una de entre los millones de mujeres en el mundo que ha enfrentado el cáncer, compartió con el público cada detalle de su lucha contra el terrible padecimiento. Esto con el objetivo de alentar con su ejemplo a otras víctimas, tal y como ella misma siempre lo ha dicho. Sin embargo, en su labor por crear conciencia sobre la enfermedad, Lorena ha sido objeto de agresión verbal e insultos y hasta ha sido censurada. En días anteriores, la actriz publicó una fotografía en sus redes sociales donde muestra las cicatrices tras la reconstrucción de sus senos, luego de que ambos le fueran extirpados para erradicar la enfermedad que le fue diagnosticada en el 2014. Este hecho le valió la censura y el bloqueo de su cuenta de Facebook, tal y como ella misma lo dio a conocer. Me denunciaron por imágenes sensibles y Facebook me bloqueó. Estamos bárbaros, escribió la actriz en su perfil oficial de Twitter. Tras ser objeto de esta censura, Meritano decidió lanzar un comunicado de prensa, donde denuncia también ser blanco de agresión e insultos en Internet, tras compartir con el público su actual situación física y emocional. He tenido que leer comentarios como "estás muy delgada, das lástima, calva". Es con estas fuertes palabras con las que arranca dicho comunicado. No puedo explicar en un post lo que significa vivir en mi cuerpo, con doble mastectomía, no dormir por los dolores, no poder levantar el brazo durante meses. Expone la también modelo. No doy crédito a la falta de empatía, consideración, humanidad y sentido común de quienes critican, juzgan o te dicen cómo debes lucir o ser, agregó. Luego de una larga y difícil batalla, Lorena Meritano salió victoriosa del cáncer y en algunas entrevistas ha revelado que le fueron retirados 2 tumores. Posteriormente le fue extirpado primero un seno y el año pasado el otro, momento en que decide recurrir a unas prótesis y hacerse una reconstrucción. Siento primero que nada agradecimiento a Dios sobre todas las cosas y no quiero quitarle mérito a los médicos, a esos angelitos que Dios ha puesto en la tierra y que ya me han practicado 6 cirugías, 16 quimioterapias y que gracias a ellos también estoy acá hoy. No cabe duda que lo que realmente importa es que Lorena se recupera favorablemente del cáncer y su deseo de exponer su caso para ayudar a otras mujeres es más que admirable. Para Todos Sale el Sol, Diego Barrios. Sale el Sol, lunes a viernes, 8 a.m. Participa en Imagen Televisión.